Entonces, hacemos un paneo por lo que son algunos ejemplos desde el punto de vista histórico del desarrollo de los materiales magnéticos para imanes permanentes. ¿Escucha bien, Claudia, ahí? Y ahí se escucha bien, se ve. Entonces, nosotros tenemos imanes típicos de aceros al carbono, se pueden magnetizar de distintas maneras. Inclusive ahí explicando cómo hacían en algunos casos con medios mecánicos, pero siempre el medio físico va a ser el más adecuado, circulando corriente, campo magnético externo, como nosotros decíamos, por ejemplo, puedo tener un solenoide dentro del cual coloco un material magnético, se va a magnetizar, y después tenían las posibilidades de ir agregando con el desarrollo ciertas sustancias que me permitían tener otras características, ¿no? En algunos tiempos de siglos pasados, la denominación popular eran los magnetos. Aceros al cromo, con 3% de cromo, aceros al tungsteno, con 6% de wolframio, aceros al cobalto, con 15% de cobalto. Acuérdense que nosotros cuando vimos al principio las propiedades magnéticas, habíamos mostrado también, además del spin magnético de los electrones, cómo estaban los estados energéticos y por qué había algunos materiales que tenían electrones desapareados en sus últimas órbitas, como el hierro, cobalto y níquel, y que por eso eran capaces de magnetizarse, inclusive ahí aparecía también el cromo. Entonces, primero estaban estos aceros al carbono. Luego aparecieron, en el desarrollo del tecnológico, lo que llamamos al-nico, ¿sí? Una abreviatura que quiere decir que además de hierro como material ferromagnético básico, van a tener aluminio, níquel y cobalto. Esos eran sus elementos agregados, ¿no? Entonces, esa sigla, al-nico, con un número al lado, definía ciertas aleaciones en función de las propiedades de esos elementos de aleación que se agregaban. Fíjense ahora la característica principal, alta remanencia y baja coercitividad. Ahora estamos hablando del segundo cuadrante de la curva de magnetización. O sea, estoy en la parte de lo que llamamos nosotros desmagnetización del ciclo de histéresis. Entonces acuérdense eso porque se lo vamos a preguntar. ¿Cuál es la característica de un imán que tiene, además de hierro, aluminio, níquel y cobalto? Que presentaba un alto magnetismo remanente y tenía una baja coercitividad. O sea, un valor era bueno y el otro no me servía mucho. Entonces, en ese momento tenía ciertas aplicaciones, instrumentos de medición. Y esas distintas aleaciones, fíjense que el alnico 1 tenía cierto porcentaje de hierro, 21 de níquel, 12 de aluminio, 5 de cobalto y un porcentaje mínimo de cobre. Ya el que es 4, se reduce el hierro, aumenta el níquel. Y el 5, se reduce el hierro, se reduce el níquel respecto al anterior y aumenta el porcentaje de cobalto. O sea, distintas aleaciones, pero en general con esa característica. Tenía una alta remanencia y una baja coercitividad. Y en realidad lo que yo quiero siempre es tener alta remanencia y alta coercitividad. Acá con esto no lo lograba, pero era lo que había en ese momento. Después aparece el desarrollo de lo que llamamos imanes de ferrita. ¿De dónde viene? Del compuesto químico que es barium ferrite, en inglés, ¿no? Bario y óxido de hierro. Tenía un característico color gris oscuro, no eran corroíbles, pero eran materiales frágiles. Y aparecieron en ciertas aplicaciones, en parlantes, motores de continua, en la industria automotriz. Y estos imanes de ferrita, ¿qué característica tenían? Y al revés, tenían baja remanencia y alta coercitividad. O sea, las propiedades inversas que los imanes tipo alnico. Entonces podríamos tener ferritas de bario, por la aparición del óxido de bario, con cierto porcentaje, y después el mayoritario el óxido de hierro, o ferritas de estroncio, ¿sí? Estroncio y óxido de hierro de nuevo. No lograban tener las características deseadas. Y después, ya en la década del 60, aparecen lo que llamamos rare earth magnets, imanes de tierras raras. ¿Cuál es
la ventaja respecto a los anteriores? Y bueno, que ahora podía obtener un imán con alta remanencia, alto B sub R, y alta coercitividad, elevado H sub C. ¿Y cuáles eran los típicos? Bueno, ejemplo, samario cobalto. Para ciertas aplicaciones, fíjense, industria aeronáutica, motores de Dixman, con cierto costo importante, pero con la posibilidad de menores tamaños. O sea, ahí aparece ya el concepto de miniaturización de ciertos elementos. Por ejemplo, lo que nosotros vimos como Dixman, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos, ahora que hablábamos de música, teníamos equipos de un volumen mucho más importante que lo que se usa ahora, ¿no? Todo eso se pudo hacer con el desarrollo de ciertos materiales. Y como decimos siempre, la ciencia y después la aplicación tecnológica. O los países centrales desarrollan esos materiales y después tienen también la aplicación que lo venden por todos lados. Entonces, la unión de ciencia y tecnología en el desarrollo de la industria de un país. Fíjense que acá aparecen algunos ejemplos de datos interesantes para analizar esa aplicación en imanes permanentes. Acá tenemos la coercitividad y la remanencia. Si quieren, para nosotros en el viejo diagrama del ciclo de histéresis, esto es la fuerza coercitiva y este es el magnetismo remanente, ¿no? Y en la tercera columna aparece lo que uno podría decir una especie de factor de mérito, factor de calidad, para analizar lo que es el volumen. B por B sub 0 sobre mu 0 y en una relación de gigaoersted, ¿no? Para tener esa relación y ver cuáles son buenos desde el punto de vista del volumen y de lo liviano, pero que tengan potencia. Entonces aparecen acá varias consideraciones donde uno puede ver un valor alto y un valor alto de coercitividad y de remanencia. Pero después hay algunos, como en Alnico 4.5, que baja coercitividad y aumenta la remanencia. Entonces uno mira las relaciones para ver cuál podría ser más aplicable en cada caso, ¿no? Entonces, esos imanes de tierras raras nos daban la posibilidad de tener valores de alta remanencia y alta coercitividad, ¿no? Como tenemos en algunos de los que están acá. ¿A qué le llamaban tierras raras, por si no lo vieron en química? A elementos que tienen número atómico del 58 al 71. Materiales para usar en construcción de imanes permanentes, ¿no? Y recuerden siempre este concepto de electrón desapareado en ciertos estados energéticos, ¿no? En este caso en el 4F. Y ya después, en los 80, o sea, más cercano a la época que nosotros éramos estudiantes, aparecen los imanes permanentes, pero basados en neodimio, hierro y boro. Ejemplo típico de una fórmula general, neodimio 2, hierro 14, boro. ¿Por qué? Porque superan las propiedades magnéticas de las tierras raras y además tienen un menor costo y un menor volumen y una mayor energía por unidad de volumen. Y además trabajan a una temperatura de operación diferente, con una gran variedad. Por eso aquí hay que analizar algunas curvas de esto. Y hubo, bueno, algunas empresas americanas o europeas que desarrollaron esos materiales. Y acá tenemos una comparativa en función de cómo fue evolucionando la ciencia y la tecnología y cómo fue aumentando la energía por unidad de volumen de esos materiales. Recuerden que nosotros aquí tenemos el producto B por H, magnetismo remanente y fuerza coercitiva, medido en kilojoule sobre metro cúbico, o sea, energía por unidad de volumen. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la otra clase cómo llegábamos a esta unidad? Y el desarrollo de los materiales, como decíamos recién, la chapa de acero al carbono común, las aleaciones de acero con aluminio, níquel, cobalto, y las ferritas, las tierras raras y los imanes de neodimio, hierro y boro. ¿Cuál es la característica? Y que llegan a valores importantes del orden de los 400 kilojoules por metro cúbico. Cuando yo esos valores no los podía lograr ni con chapa de acero al carbono, ni con
aluminio, níquel, cobalto, ni con samario, cobalto. Por eso este gráfico bastante sencillo para entender dónde estamos parados hoy en día, ¿no? Con qué materiales. Y cuando uno lo analiza, no desde la evolución tecnológica, sino desde esa mejora que se obtenía, en este caso, fíjense que en una aleación al nico tengo un volumen de 19,5 centímetros cúbicos, 1,3 Tesla, valor de inducción remanente, y yo con ferritas podía llegar a un volumen similar, pero con menos inducción. Pero fíjense aquí, con los desarrollos Vacomax y Vacodim, son dos marcas comerciales de la firma alemana Vacuum Schmelze. Fíjense que el volumen ahora es menos de 1 centímetro cúbico, pero la inducción, en este caso estoy casi en un Tesla, en la línea Vacomax, y en los Vacodim es un cuarto casi de centímetro cúbico y 1,4 Tesla. Entonces acá podemos ver en la curva de la izquierda el desarrollo científico, tecnológico, y aquí la reducción de volumen necesario, y después vamos a ver que además de esa reducción de volumen aparece un aumento de la energía que tiene ese imán por unidad de volumen, ¿no? Entonces también para entender lo que fue el desarrollo de esos materiales. Esto es, como decíamos recién, el gráfico del segundo cuadrante. Fíjense cuando recién decíamos algunas aleaciones de hierro con alnico, la línea de trazo que tengo aquí, aluminio, níquel, cobalto. Un buen valor de magnetismo remanente, por encima de 1,2, pero un bajo valor de coercitividad. ¿Sí? Unas ferritas anisotrópicas con valores intermedios en ambos, y después aquí 3 rectas de distintas variantes de lo que desarrolla Vacuum Schmelze, ¿no? No tengan en cuenta los modelos o los nombres comerciales, simplemente que aparecen materiales que van a tener un valor importante, como acá, de inducción remanente, y un valor importante de coercitividad. O sea que cualquiera de estas 3 rectas supera a los desarrollos anteriores, ¿no? Recuerden que lo que estamos viendo acá es el segundo cuadrante del ciclo de histéresis, la parte de desmagnetización. Y entonces, si uno quiere ir ahora a analizar esos materiales, acá tenemos una comparativa de nuevo en el eje de ordenadas, inducción en Tesla. Acuérdense que un Tesla son 10.000 Gauss. Y en el eje de abscisas, la fuerza coercitiva. Entonces, esta es una curva característica de esta variante, el Vacodim 956. Fíjense que tengo un buen valor de inducción, 1,2 Tesla, y un valor importante también de fuerza coercitiva. En este o en este. ¿Sí? Son dos materiales diferentes, pero con muy buenos valores para imán permanente. Curva de remanencia y coercitividad de esos materiales que están incluidos dentro del tipo Vacodim. Distintas variantes para ver cómo los kilómetros por metro de la coercitividad y la remanencia en estos valores son importantes, ¿no? Una curva, unos gráficos de referencia de 3 tipos constructivos de imanes. Remanencia y coercitividad y energía. Fíjense, distintos materiales, el código no nos interesa, sí nos interesa la remanencia. ¿Sí? Magnetismo remanente, acuérdense, B sub R en nuestro gráfico, en Tesla. Fíjense los valores que tienen, todos por encima de un Tesla. El más bajito es este que tiene 1,18. Y después también dan el B mínimo. Y la coercitividad. 900, 1000, 900, 900, 1100, 1000, 1000. O sea, en todos los casos, valores importantes de B sub R y de fuerza coercitiva. Y acá un ejemplo también para ver cómo aumentan esos valores de coercitividad en función de la presión
cuando se fabrican estos elementos. Un dato general. Remanencia, coercitividad y energía también ahora. Vamos a ver. De nuevo, valores kiloamperes sobre metro y aquí la energía. Fíjense si yo tomo la primera línea, 385 kilojoule sobre metro cúbico. Valor típico, ¿no? Valor mínimo 360. Para ese material que teníamos, por las dudas, en este primero que tengo acá, ¿no? Esta es continuación de esa tabla que tenía ahí, el Bacodín 510. Esta columna para nosotros es la importante, desde el punto de vista de lo que dijimos. Energía por unidad de volumen. Y después van a aparecer algunos coeficientes de temperatura para ver hasta qué orden de temperatura lo puedo trabajar. Fíjense que cada uno de esos renglones va a tener algunos valores de temperatura característicos. Temperatura de operación máxima. Algunos desde 50, 60 y 70 y otros que van a llegar casi a los 200 grados. En todas las diferentes líneas que veíamos recién, ¿no? El valor de temperatura de trabajo, como nosotros hacíamos antes, se acuerdan, clasificación térmica desde el punto de vista del aislamiento, acá también es importante para saber dónde va a funcionar ese material, ¿no? Porque vamos a hacer unas curvas que si yo lo supero ciertas temperaturas, el material pierde sus características. Fíjense de nuevo, propiedades físicas de estos materiales imanes permanentes. Temperatura de Curie. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto para el hierro? ¿Qué quería decir? Si se acuerda alguno, ¿no? Otra pregunta para cuestionario y para el Era la parcial. temperatura de desmagnetización, pues. Era la temperatura típica de los materiales en los cuales perdían su característica magnética. En el caso del hierro pasaba a ser de ferromagnético a paramagnético. Entonces es muy importante saberlo para que yo trabaje en ciertos rangos de temperatura, ¿no? Fíjense que tengo la resistividad eléctrica, también me lo dan para ese material, propiedades físicas, calor específico, conductividad térmica, coeficiente de expansión térmica, el módulo de Young, ¿sí? Distintas características. Fíjense que la temperatura de Curie para el Bacodín está en menos de 400 y para el Bacomax está en cerca de los 800 y el Bacomax con otra variante de samario cobalto en 750. Característica para tener en cuenta. Entonces, fíjense aquí, de nuevo, vuelvo a la curva de desmagnetización, al segundo cuadrante. B, en función de la coercitividad, inducción, estos son imanes, neodimio, hierro y boro, ¿no? Que tenemos acá. Entonces, fíjense que tienen una inducción, magnetismo remanente, mayor de 1,2 Tesla, ¿sí? Pero dependiendo a la temperatura que yo trabaje, esos materiales van a tener una coercitividad diferente, ¿no? A 20 grados yo puedo obtener este valor, pero a 60 ya tengo otro tipo de fuerza coercitiva. Entonces voy a elegir distintos materiales. Este es para el 510 de esa variante, ¿no? Ahora tengo uno que es 983, otra variante. De nuevo, mi magnetismo remanente está por encima de un Tesla. Acuérdense que son 10.000 Gauss de inducción, ¿no? Es un valor importante. Y yo puedo trabajar con esos materiales en temperaturas de 100, 120, 150, 180 y 210 grados, ¿no? Pero teniendo en cuenta qué valor tengo de coercitividad con estas temperaturas. Esto lo había sacado en proceso de fabricación. Esta reducción de volumen ya lo habíamos visto. Esa reducción de volumen nos permite desarrollar ciertos servomotores con distintas aplicaciones. Máquinas de continua, máquinas de servicio pesado, ¿no?
en industria aeronáutica, motores levantavidrios de la industria automotriz, bueno, distintas variantes que implican que yo pueda trabajar con piezas en miniatura, aplicación principal de esos imanes. Y fíjense ahora una comparativa. Una comparativa, en este caso de Alnico, ¿no? La inducción en función de la coercitividad. Distintos valores. Aquí tengo valores aceptables en kilogauss, ¿sí? 10.000 Gauss, y tengo la fuerza coercitiva. Acá abajo tienen los valores, por ejemplo, remanencia 11,4 kilogauss. Estoy acá en esta curva, el Alnico -0, guión 9. Estoy aquí. 11,4 kilogauss, equivalente a 1,14 Tesla, ¿no? Y la coercitividad 1350. Estoy acá, en la curva azul. Si yo hago el producto, tengo 10,5, ¿no? MegaGigaOertz. Si yo hago ahora, bueno, la equivalencia para tenerlo en kilojoules sobre metro cúbico, trabajamos acá con 1,14 Tesla y 107,4 kiloamperes por metro. 86,3 kilojoules por metro cúbico. Para no tenerlo con megagauss por oeste, ¿no? Esta es más representativa de lo que queremos comparar. Un imán permanente de Alnico-9 me permite tener 86,3 kilojoules por metro cúbico. Lo mismo podríamos hacer la cuenta sacando para el Alnico 8, ¿no? Mantengamos este valor de 83,6 a modo de ejemplo. Acá tengo un caso de una ferrita. En este caso tengo inducción en 0,4 Tesla o 4 kilogauss, este valor que está acá. ¿Sí? 302 kiloamperes por metro, mi valor que está acá, de fuerza coercitiva, ese que está ahí. ¿Cuánto me da? 75,5 kilojoules sobre metro cúbico. Contra el caso anterior que teníamos 83,6. O sea, valores similares. Podríamos decir que esos materiales me dan un valor parecido. Y ahora yo comparo una variante de neodimio, hierro y boro. Fíjense, tengo una inducción remanente 1,25 Tesla. Esto está en kilogauss. O sea que tengo 10, 11, 12, 1. Estoy en estas curvas que están acá en punteado en azul, ¿no? Las que tengo ahí. Perdón. Y después yo tengo 955 kiloamperes por metro, o el equivalente en megagauss o que los tengo acá, cualquiera de esas curvas. El producto de eso me da 302 kilojoules por metro cúbico de energía. O sea que es prácticamente casi 4 veces lo que tenía en el ejemplo anterior, usando este modelo. Este es el código de esos imanes de neodimio, ¿no? Acá lo que estoy haciendo es 12,5 kilogauss, o sea, estoy acá, ¿sí? Y 12.000 Oersted, ¿sí? Estoy acá. Son equivalentes esas dos numeraciones, ¿no? O sea que mi volumen supera totalmente a los anteriores. Esa es una curva sencilla para entender por qué me conviene trabajar con esos materiales que han superado a los antiguos, ¿no? Ese gráfico del segundo cuadrante
característico. Y todavía le podemos preguntar otro más para que nos digan por qué. Y bueno, van a graficar esto que tengo acá. Un alnico con alto magnetismo remanente y baja coercitividad. O, perdón, una ferrita con valores bajos de ambos lados. Y para comparar contra ellos, unas curvas de las punteadas que están acá, que son las de neodimio. Recuerden que estas hipérbolas son curvas de igual producto de B por H, ¿no? Representativas de las otras que vimos ahí. ¿Dónde aparece el neodimio que hablábamos la otra vez? Esto se los agregué para la revisión de este año, después le he pasado el PDF. Este es un disco rígido de una PC desarmado y acá tienen las piezas, este enfrentado con el de abajo, y aquí desarmado, son los imancitos de neodimio que tienen una fuerza de magnetización mayor a los 10.000 Gauss, ¿no? Algunos 12.000 Gauss. Por eso tienen una concentración de energía por unidad de volumen muy importante. Otro ejemplo de otra variante, Neoren, el 512, fíjese de nuevo, por encima de los 10.000 Gauss, y aquí la fuerza coercitiva con distintas temperaturas. Aquí tienen los valores de remanencia, B sub R 1,31, con distintas curvas del neodimio para ver valores característicos de remanencia, 1,31, valor típico, mínimo 1,27. Y el valor de coercitividad, de fuerza coercitiva, nominal en 1000, 940 el mínimo. El producto de ambos, en este caso, nos da 330 kJ sobre metro cúbico. Entonces, acuérdense que cuando analicemos imanes permanentes, siempre nos vamos a manejar con lo que es el segundo cuadrante. Y ahí vamos a hacer esa comparativa de elementos. Los que tenían una baja inducción remanente y una alta coercitividad, o al revés, alto magnetismo remanente, baja coercitividad, o las ferritas con valores intermedios, para comparar contra lo mejor que tenemos hasta ahora, que son los imanes de neodimio, ¿no? Entonces esas van a ser curvas típicas para que con un gráfico muy simple puedan explicar la diferencia entre cada uno de ellos, lo que tienen de bueno, lo que tienen de malo, y el concepto de miniaturización, que al tener ese valor de energía por unidad de volumen tan elevado comparando con los otros materiales, nos permite hacer piezas más pequeñas, ¿no? Entonces ahí terminamos esta parte de imanes permanentes. Claro decir vidrios metálicos, pero bueno, así como cuando veíamos polímeros decíamos que eran materiales aislantes y ahora tenemos polímeros conductores, que a fin de año vamos a hacer alguna mención, también aparecen algunos materiales como los vidrios que son amorfos, pero ahora dentro de lo que son los materiales magnéticos. Entonces, ese término vidrios metálicos, en el inglés va a ser glassy metal, aparece como nombre de un tipo de material que tiene la estructura similar a la del vidrio. ¿Está? ¿Cuál era la estructura del vidrio? Una estructura amorfa, una estructura no cristalina, o sea que carece de un orden atómico de largo alcance. Como decíamos cuando definíamos a los materiales cristalinos, hablábamos de la celda unidad, ese orden de largo alcance repetitivo que nos permitía que un material cristalice de cierta manera. ¿Sí? Ahí teníamos el cobre, el hierro, todo eso. Ahora vamos a tener un material que va a cristalizar, pero dando lugar a una estructura amorfa, como el caso del vidrio. ¿Está? Ese desorden de los materiales amorfos es el que da la característica de los vidrios metálicos que nombramos ahora. En Estados Unidos ya vienen trabajando desde los 60 con distintas multinacionales. 1971, 1980, 1990 ya habían fabricado varios vidrios para aleaciones así. Y lo que hacen es lo siguiente. Se trabaja con una aleación fundida
¿tá? Un crisol con mi aleación fundida, y que después se la va a dejar caer sobre una superficie de un rodillo que está a otra temperatura inferior, por supuesto, y eso permitía obtener un material que solidificaba, o sea, sin llegar a cristalizar totalmente, y lo que obtenía era una cinta de vidrio metálico, ¿no? De esa manera se pudo obtener un primer sólido con una estructura atómica desordenada. ¿Cuál es la característica? Que si yo hago un enfriamiento de una aleación fundida sobre una rueda de cierto material con muy buena conductividad térmica y que tiene cierta velocidad tangencial de giro, me va a permitir obtener cintas de espesores muy delgados. Fíjense que espesores que estamos hablando acá, micrones, ¿no? 20 a 60 micrones. Acuérdense que es 1 por 10 a la menos 3 de milímetros lo que estamos viendo acá. Entonces, de cierto ancho en función de mi rodillo madre, me va a permitir obtener esa cinta, con ese formato de cinta, pero partiendo de un material que no llegó a cristalizar con ese orden de largo alcance. Entonces tengo que controlar temperatura del crisol, temperatura de mi rodillo y velocidad de giro del rodillo. Y eso, lo que yo necesito es la velocidad de enfriamiento rápido, de manera de solidificar la estructura desordenada que tiene mi material fundido. ¿Está? Y para lograr eso, ¿qué hago? Y bueno, agrego ciertos elementos inhibidores de la cristalización en esa composición de la aleación que yo tengo. Entonces, ¿cuáles son las características principales que tiene? Y poder conducir corriente eléctrica, aunque valores menores que en los materiales cristalinos, y tener un ferromagnetismo blando superior a una aleación tradicional. Y como característica que se agrega, excelente resistencia frente a la corrosión, también fundamental. Entonces, esas son las partes principales que tengo en esa aleación, y van a ser aleaciones amorfas basadas en hierro o aleaciones amorfas basadas en cobalto. Las de hierro, por supuesto, alta emanación de saturación, alto B sub R, ¿sí? Una característica que la magnetostricción, o sea, la deformación del material por la acción del campo magnético no se puede disminuir hasta cero, porque perdería B sub R, ¿no? Y muy buena permeabilidad de elevada frecuencia. Las aleaciones con base en cobalto, a diferencia de las anteriores, tienen el valor de magnetostricción muy cercano a cero, ¿no? Pero la emanación de saturación, el B sub R, el B sub S inicial y el B sub R no es tan elevada como en las aleaciones anteriores. Y también tiene muy buena permeabilidad de alta frecuencia. Fíjense que son compuestos formados de esta manera. Una forma como cuando veíamos, ¿se acuerdan los materiales poliméricos que decíamos el polietileno era C y H al principio y uno reemplazaba ciertos valores y iba a tener el teflón o el PVC? Bueno, acá la fórmula química, piénsenla de esta manera, sin que nos metamos en química. M y Z. ¿Está? M agrupa el hierro, cobalto, níquel, nuestros materiales ferromagnéticos por excelencia, incluido el vanadio y el cromo. Y implica otros componentes y Z implica otros componentes que van a formar parte de esa aleación que yo voy a fundir y voy a dejar caer sobre mi rueda. Ejemplo, nombre comercial de uno de los elementos que fabrican en Brasil, el Medglass 2605. Tiene hierro, boro y silicio. Entonces, esa aleación va a tener una inducción de saturación, fíjense en Tesla, 1,59. Y va a tener cierto valor de pérdidas, esto está en portugués por las dudas, pero se entiende, pérdidas en el hierro a 60 Hz y a 1,4 Tesla. Fíjense que son watts sobre kilo, ¿se acuerdan que dijimos lo que era la cifra de pérdidas en la otra clase? 0,2, bien bajos, 0,2 watts por kilo de pérdidas tiene eso. El factor de apilamiento para fabricación de máquina, 82%, y la resistividad eléctrica, microohm por centímetro, 130, elevada. Acuérdense que la resistividad eléctrica aparecía dividiendo en la fórmula de pérdidas por corriente de Foucault.
Entonces, acá de esta tablita, que parece que no dijera nada, ya nos dice que tengo un valor importante de inducción de saturación, muy bajas pérdidas en el hierro y una elevada resistividad eléctrica. Características típicas de esta aleación. Y como decimos siempre, no le vamos a pedir esta fórmula. Le vamos a decir, bueno, qué características tiene el material, cuáles son las ventajas y las desventajas y sus aplicaciones, ¿no? Entonces, fíjense ahora una comparativa interesante entre un hierro convencional, el Licor 230, es el ciclo de histéresis que se ve por afuera. Esto ya sabemos lo que es, ¿sí? Inducción magnética en Tesla, ¿sí? Intensidad de campo magnético en amperes sobre metro. Entonces, afuera tengo el ciclo de histéresis de un material convencional. Y fíjense adentro, esa línea que parece de trazo grueso es el ciclo de histéresis de hierro amorfo, ¿sí? Un material, como decíamos recién, vidrios metálicos. El área es totalmente distinta al del material convencional. O sea, aquí saco una de las conclusiones que es, son núcleos de máquinas con pérdidas mucho más bajas que lo que es un núcleo tradicional. Y aquí de nuevo, una comparativa, iron loss, pérdidas en el hierro. Cuando tengan duda de la palabra, van a ver la unidad, ¿sí? Ven que dice watts sobre kilo, y por supuesto siempre hay que expresar a qué frecuencia, en este caso a nuestra frecuencia industrial, 50 ciclos, ¿sí? Y acá tengo el valor de densidad de flujo de inducción en Tesla, ¿no? Una curva típica de lo que eran cifras de pérdida, que para nosotros siempre eran, ¿se acuerdan? Rectas o curvas crecientes, las que habíamos visto en la otra clase. De nuevo, el Licor convencional, hierro convencional, chapa de hierro silicio con ciertos valores de pérdidas, pero a medida que yo aumento la inducción, las pérdidas aumentan. Y fíjense el hierro amorfo. Yo trabajo con un Tesla, o sea, con 10.000 Gauss, y siguen siendo bajísimas. Ahí está. Fíjense acá en lo que decíamos recién, 0,2, 0,25, 0,3, inclusive llegando a una inducción de 1,2 Tesla. O sea, mantengo unas pérdidas muy bajas para ese vidrio metálico, ¿no? Entonces, ¿dónde comenzaron a desarrollar esto en Estados Unidos? Y para hacer transformadores de distribución AMDT, transformadores de distribución de núcleo amorfo, Amorphous Magnetic Distribution Transformer, ¿no? Trafos de distribución para lo que nosotros serían línea de 33, 33, 13.2, 33, con sus bajísimas pérdidas en vacío, comparado con los trafos, con trafos convencionales, ¿no? Acuérdense que cuando nosotros decimos pérdidas en las máquinas, ese concepto después se transforma en dinero o en calidad de servicio en la línea, ¿no? Entonces, en frecuencia industrial se pueden usar tranquilamente. Entonces en Estados Unidos ya comenzaron a desarrollarlo y llegaron a trafos de 10 MVA de potencia, ¿no? Comenzando primero por materiales, por trafos de menos potencia. ¿Dónde aparecen estos materiales magnéticos? Son materiales blandos en núcleos de trafos para nuestro sistema de transmisión y de distribución de energía eléctrica. Compiten con los materiales magnéticos blandos. Recuerden cuando nosotros hablábamos de materiales magnéticos blandos, por la facilidad para magnetizarse y desmagnetizarse en frecuencia, en función del campo magnético en alterna que le estamos aplicando, ¿no? A diferencia de los materiales de imanes permanentes. Yo acá quiero que se magneticen y se desmagneticen fácilmente con la frecuencia de la red. ¿Está? Entonces yo necesito tener ciertas características para que mi ciclo sea alto y angosto. Por eso quiero tener bajo campo coercitivo y alto inducción de saturación. Y por supuesto alta permeabilidad. Y baja deformación, baja magnetoestricción, ¿no? Características típicas que siempre quiero para un material de núcleo de máquinas. En ese caso, ¿quiénes eran los materiales típicos? Las chapas de hierro silicio. Ya lo vimos en máquina, ¿no? Acá algunas comparativas, especialmente en la segunda tabla,
valores que ya vimos algunas veces. Material, chapa de hierro silicio de grano orientado. Fíjense de nuevo, en este texto americano, ¿cómo lo ponen? Hierro 97, silicio 3. Está la aleación hierro-silicio, tiene un 3% de silicio. Recuerden que habíamos dicho, menos del 5% de silicio son los valores adecuados. ¿Y qué características tienen? Y cuando yo miro la inducción de saturación, 2 Tesla. La fuerza coercitiva, 13 amperes sobre metro. Por supuesto, la temperatura de Curie es la del hierro en este caso. Y un valor de pérdidas, watts sobre metro cúbico, de 40. Estos son valores típicos de una chapa que nosotros decíamos que usamos en hierro, en núcleo de máquina. El permaloy, una aleación especial, tengo menor inducción de saturación, pero tengo un valor de permeabilidad mucho más alto. Supermalloy es otra aleación similar también para máquinas, distintas variantes. Yo eso lo voy a comparar después contra elementos de vidrios metálicos, como tengo en esta tabla. ¿Está? Una composición de hierro y boro, hierro, boro, silicio y carbono, hierro, níquel, molibdeno y boro. Entonces, fíjense que en las primeras tengo una inducción importante, HC es un valor pequeño, para que mi núcleo sea, mi ciclo de histéresis, perdón, sea angosto, y fíjense la permeabilidad que tengo, valores altísimos en esos materiales. Y en este caso, en esas aleaciones que estábamos hablando, además de tener espesores, magnetoestricción, la inducción que yo tengo, aparecen también las pérdidas de esos materiales. Recuerden que siempre van a ser pérdidas muy bajas en esas aleaciones. Y unos ejemplos sobre ciertas máquinas, acá de potencias chicas, fíjense, potencia de transformadores, estos son de distribución, tipo los que aparecen en el campo, en poste, esos de color naranja, 10 kVA a 25 kVA, potencias pequeñas de distintos fabricantes. Entonces, con chapa de hierro silicio en el núcleo, entre 40 y 85 watts. Las pérdidas en el núcleo, materiales magnéticos, recuerden, no son las pérdidas totales. Pérdidas con núcleo amorfo, entre 11 y 28, distintos fabricantes, ¿no? Japoneses y americanos. Aquí se nota la reducción de pérdidas al usar esos materiales en el núcleo. Ahí está. Inclusive una comparativa también para otros trafos pequeños con núcleo de ferrite. Pero esta es la principal. Analizar pérdidas de hierro silicio contra pérdidas en un núcleo amorfo. Y aquí tienen también ya en otras potencias lo que evalúan ellas, ¿no? Le evalúan ellos en algunos lugares. Un trafo de 100 kVA y un trafo de 1600 kVA, eficiencia del transformador, los ahorros en euros al trabajar con núcleos amorfos. ¿Ellos qué hacen? Esa reducción de pérdidas la transforman, bueno, en Estados Unidos en dólares, en Europa en euros, para ver en cuánto retorna la inversión. No sé si en economía lo van a ver, pero bueno, se calcula lo que se llama TIR, tasa interna de retorno. O sea, yo hago una compra de un transformador de cierta característica, que puede ser más caro que otro, pero con lo que yo me ahorro, después calculo ese retorno de la inversión que debería ser en menos de cierto tiempo, para que lo que yo hice tenga sentido, ¿no? Si hay algo que lo amortizo en 50 años, no me sirve. Y en el caso de un trafo de 1600 kVA, ellos hacen la cuenta de los kilowatt-hora que se ahorran por pérdidas, le aplican el valor de la tarifa, lo resumen en un costo por unidad de potencia y el retorno a la inversión le da estos valores que tienen acá. Siempre buscando un justificativo. Aplicaciones de esos vidrios metálicos o núcleos amorfos, balastos en algunos sistemas de iluminación con distintas características constructivas. Acá se puede ver el laminado de la cinta de metal, ¿no?
esa aleación, llamémosle, para formar el núcleo de ese balasto. Y hasta aquí llegamos con esta parte de vidrios metálicos. Contar las características de las chapas de máquinas que da el fabricante, ¿no? ¿Qué es la curva de primera emanación? ¿Qué es la curva de pérdidas? Todas esas que vimos la otra clase, ¿no? Un trabajo práctico que hacemos en el laboratorio con el puente de Thomson o puente doble de Kelvin, para determinar la resistividad de los conductores, los materiales conductores, a través de primero medir la resistencia del conductor y teniendo las medidas geométricas, digo, la longitud, la sección de la muestra, podemos obtener el valor de ρ, de la resistividad. Entonces lo que yo le... identificar el material, ¿no? Sí, sí. Estamos así hablando a grandes rasgos, después lo vamos a ir dividiendo eso. Yo le voy a enviar después este PDF que sería, que estaría en uno de los años que hicimos el ensayo. Entonces, materiales conductores, el objetivo del trabajo práctico es determinar la resistividad de diferentes materiales conductores a partir de la medición de la resistencia eléctrica. Acá en el trabajo práctico tienen una descripción, una introducción teórica de lo que es una resistencia eléctrica, como para recordar. Es el índice de la oposición, es un índice de la oposición de un material conductor que un material conductor ofrece al paso de la corriente eléctrica, ¿no? Se define como la relación entre la tensión aplicada y la corriente que circula por el conductor. La resistencia eléctrica es un parámetro que depende de la naturaleza. ¿Para qué le voy a poner el colorcito? Está buenísimo. Acá está, es un ácido esto. Es un parámetro que depende de la naturaleza, del material y de las dimensiones. Entonces, la resistencia eléctrica, dijimos que era la relación de la tensión aplicada y la corriente que circula, o en función de la naturaleza y sus dimensiones, es igual a ρ por la longitud dividido la sección, donde ρ es el coeficiente de proporcionalidad, denominado resistividad. Es que es distinto para cada material conductor. La unidad práctica de la resistencia es el ohm, ¿no? Bueno, lo habíamos hablado. A ver cómo seguíamos. Resistividad eléctrica. Es la medida de la resistividad de la resistencia eléctrica en una cantidad de unidad de un material dado, es decir, que la resistividad se refiere a las unidades de superficie y de longitud y se trata de resistividad volumétrica, es decir, que si las unidades son superficie y longitud, se trata de una resistividad volumétrica, que es la que más usamos, ¿no? Entonces, Claudio, entonces, ¿qué le vamos a preguntar? No es lo mismo resistencia que resistividad. Presten atención, resistividad es una propiedad intensiva de cada material. Y la resistencia es la característica geométrica de lo que yo fabriqué. Entonces, si se confunden otra vez los dos términos, otra vez para recuperar. Pues son preguntas importantes. Una cosa es la resistencia eléctrica y otra cosa es la resistividad del material. Uy, mirá, me lo imprimió. Ahí apareció. Mirá, sí, apareció, mirá. Mariano, acá está, Mariano. Mariano, volumétrica. La resistividad volumétrica, si la despejamos de esta ecuación, queda con esta expresión. Y la unidad es ohm por milímetros cuadrados sobre metros.
La resistividad es la resistencia en ohm de un conductor de 1 metro de longitud y 1 milímetro cuadrado de sección. Lo otro después lo verán ustedes. Bien. Para determinar el valor de resistencia eléctrica de un conductor, este debe permanecer alrededor de 12 horas a una temperatura ambiente entre 10 y 30 grados. Para la determinación de la resistencia se va a utilizar puente de Wheatstone o puente de Thomson. El puente de Thomson, bueno, ahora más adelante ya lo describe por qué, pero es para resistencias mucho más chicas. Con el puente de Wheatstone vamos a tener un error muy grande si medimos resistencias chicas, bajas. Un puente de Thomson en función de la longitud y la sección del conductor. Si la medición se realiza a una temperatura distinta a 20 grados, se realizará la corrección correspondiente. Es decir, nosotros ahora, como es todo digital y pude imprimir en PDF en vivo y en directo, vamos a decir que tenemos 20 grados. Entonces, pero si la resistencia, pero si la temperatura es diferente a 20 grados, ¿dónde estaba eso? Variación de la resistencia. La resistencia eléctrica varía de distinta forma al aumentar la resistencia. Bueno, con la temperatura. La resistencia eléctrica varía en distintas formas al aumentar la temperatura. La resistencia en general en casi todos los materiales metálicos aumenta, si aumenta la temperatura. En el caso del carbón, sus derivados, casi todos los aislantes, en estado seco se comportan a la inversa, es decir, que la temperatura aumenta y su resistencia disminuye. El coeficiente de proporcionalidad, alfa, se llama coeficiente de temperatura y es característica de cada material. Eso lo teníamos por acá, que decía que el alfa del cobre tiene este valor, 0,00393, y el del aluminio, 0,00403, 1 sobre grado centígrado. Es decir, que en forma de una expresión matemática, para ver la variación, cómo varía la resistencia en función de la temperatura, sería el valor a 20 grados por 1 más el coeficiente de proporcionalidad por la diferencia de temperatura. Pero bueno, en nuestro caso, como vamos a trabajar con 20 grados, nos quedamos ahí. Total, pude imprimir en PDF en vivo y en directo. Y después otra cosita muy importante que tiene acá el apunte, que me lo salté anteriormente por estar tan drogado con el puntero lumínico. Acá está. Es el tema de los conductores. Conductores eléctricos. La formación de un conductor eléctrico se define por la cantidad de alambres que lo componen y por la sección de cada uno de ellos. Esto es importante. La sección geométrica de un alambre es la sección recta de un alambre o la suma de cada uno de los alambres que forman el conductor, expresado en milímetros cuadrados. Esto es importante. Porque tenemos una de las muestras que es un cable de aluminio que tiene diferentes subconductores. Y generalmente, bueno, cuando hacíamos el trabajo práctico, no le prestaban atención a esta partecita del TP y lo calculaban erróneamente. Bien. Bueno, acá tendríamos la temperatura. Bien. Vamos con el ensayo. Equipamiento eléctrico para el ensayo. Para realizar este ensayo se requieren como mínimo los siguientes equipamientos. Un regulador de tensión, transformador reductor, rectificador, esto es para hacer la fuente continua, puente de Thomson y muestra de los conductores de cobre y aluminio. Esto acá tiene regulador de tensión, transformador y rectificadores porque hacemos una fuente
o conectamos con una batería y una resistencia, o una fuente variable, porque el puente de Thomson que tenemos en el laboratorio, que es este, que se lo presento, que es en blanco y negro, se alimenta con una fuente de 2 volt de continuo. Acá está, fuente de 2 volt de continuo. Es un lindo equipito de la prehistoria, que anda. Y fíjate que dice Thomson Brücke. Brücke es puente en alemán. Ahí lo tenés justo enfocando. Sí, Es un lo estuve lujo ese puente. buscando, estuve queriendo encontrar el manual o el circuito interno, porque no le sacamos foto a la tapa, que es donde está el circuito. Sí. Y no, vos sabés que no lo encontré, pero sí que es de Austria. Sí, es sí, la marca Österreich. Goerz. Goerz es de Austria. Ahí se ve, en ese agrandado que hiciste, ahí se ve dónde está la alimentación y dónde se va a colocar la muestra de conductor, ¿no? Claro, sí. Bueno, eso ahora se lo voy a explicar. Bueno, elemento de ensayo, puente de Thomson o puente doble de Kelvin. Este tipo de puente se utiliza para medir, esto es lo que habíamos hablado, lo que yo dije, porque soy autoritario, hablo yo acá, es para medir pequeñas resistencias entre 0,1 micro ohm a 10 ohm. Entonces, le presento el puentecito. Esta es la parte del galvanómetro. Después ahí está buenísimo porque tiene esto también para hacer. Esta es la parte del galvanómetro. Muy bien. Donde buscamos el equilibrio del puente. Vamos variando la resistencia variable y vamos a determinar el equilibrio del puente y ahí tenemos la medición. Acá tenemos un pulsador que es para habilitar y deshabilitar el galvanómetro. Acá tenemos el selector que nos va a decir qué corriente vamos a inyectar. Este equipo es 1, no recuerdo bien los valores, lo tabulado, pero me parece era 1, no sé si 3, 5, 10, y no sé si llegaba a 15 amperes para inyectar y medir en el circuito. Acá tenemos un pulsador que si queremos hacer una medición más precisa, es decir, vencer resistencias de contacto, pulsamos y nos va a multiplicar por 3 el valor de corriente que está inyectando. Por eso es un pulsador, porque es un momento. En esta parte de acá podemos observar que tiene 2 bornes como para conectar un galvanómetro externo. La parte de la fuente externa, acá vamos a alimentar con la fuente de continua. 2 voltios, dice ahí, fíjate. Sí, 2 voltios. Acá tenemos el circuitito, es positivo y negativo. Y tenemos la parte de medición, de inyección de corriente y medición de tensión. Vamos a tener, mirá, pero esto es una orgía de colores. Sí. Ahí fíjense que ahí tienen los bornes de conexión de la muestra, ¿no? Claro. En el circuito lo ves. Tenemos estos grandotes, ya por ser grandotes, ya nos damos cuenta que es la inyección de corriente. Y estos chiquititos, P1 y P2, son la medición de tensión. Y acá te dice RX, que es el valor del parámetro a medir, ¿no? Es decir, que vamos a conectar. Ahora vamos a ver la figurita. Después, no, acá tenemos un circuitito armado.
de cómo se conecta. Pero bueno, ahora después vamos a ver ¿Entre qué punto y qué punto se coloca la muestra? Claro. A ver si puedo agrandarlo. Me fui. No se mareen, ¿eh? Demasiado, y ya son figuras extrañas, ¿viste? El efecto del alcohol. ¿Ven? El Bueno, efecto ahora, del alcohol. ¿para qué borro esto? Y acá tenemos el valor, Ahí puedes achicar un tenemos poquito, ahí está, ahí se ve bien. el valor del circuito donde conectamos la resistencia a medir, la inyección de corriente, por eso bornes grandes, porque En los dos bornes grandes, conectar, tienen un pasante, un agujero para ajustar ahí la muestra, ¿no? Por las dudas. ¿sí? Y acá va la medición de tensión. Es decir, que hacemos una medición de ley de Ohm, nada del otro mundo. Y vamos a tener la resistencia variable que va a depender de un multiplicador, que es 1 sobre 1/100, 1 sobre 10, 1, 10, 100. Vamos a tener la primer variable, la primer variación gruesa, que en este instrumento se llama A, en el multiplicador se llama X, y Ahí tenés la fórmula. sí, acá. Y un regulador fino que vamos a denominar B. Este valor de medición que nos va a dar de esta formulita, que ahora después la vamos a ver mejor, nos da en miliohm. Miliohm. Bueno, muestra. Se dispone de varias muestras de materiales. Tenemos varilla de cobre y varilla de aluminio. También teníamos varilla de latón, pero en este ensayo no sé por qué no las usamos. Me parece que estaba Capusotto y se querían ir a ver a Capusotto ese año. Bueno, armado del circuito. Procedimiento de ensayo, armar el circuito, verificar armar el circuito de alimentación del puente, verificar conexionado, determinar las dimensiones de las muestras, conectar muestras seleccionadas entre los terminales correspondientes, realizar medición, calcular el valor de resistencia. Acá hay algo que no está dicho, pero en toda esta primera parte de verificar conexión, todo sin tensión, ¿no? Bien. Y esta es la forma de conectar. Es decir, en este caso tenemos esta muestra, que me parece que esta muestra es de latón. No, esta no, esta es de cobre. Esta muestra, donde tenemos conectamos el conductor, la muestra del material conductor, en los tornillos, los bornes de corriente, inyección de corriente, y estas muestras tienen soldados un cable que vamos a conectar a la medición de tensión para que cuando nosotros inyectemos un valor de corriente, mida el valor de corriente que estamos inyectando y la tensión en esos bornes. ¿Está bien? Acá lo que es importante saber es dónde nosotros tomamos la medida de longitud cuando hacemos cuando medimos la longitud del conductor. Porque, ¿dónde tomaríamos la medida del conductor? Digo, sí. A ver, no sé si tenemos las fotos de muestras con las... Bueno, no le voy a hacer problema. Ahí la longitud efectiva. La longitud que toma es de donde nosotros tomamos la medida de tensión. Claro. ¿Está bien? Es decir, de donde nosotros tomamos la medida de tensión es de donde tenemos que medir la longitud para saber la resistencia. Bueno, el informe del ensayo se indicarán lo siguiente en el informe de ensayo. Identificar las muestras, datos del equipo a ensayar, el del equipo de ensayo y temperatura.
Bueno, las muestras son estas. Este apunte, este PDF, después yo ya lo subí al campo de la facultad de la materia. Está dentro de la carpeta de trabajos prácticos. Yo después, ahora terminada la clase, se los mando por mail también. Entonces vamos a hacer muestra 1, 2, 3, 4 y 5. 5 muestras. Vamos a tener un material de aluminio de 6 hilos, esto es lo que yo le decía antes. Vamos a tener el material 2 de cobre, 3 de cobre, 4 de aluminio y 5 de cobre. Obtenemos el diámetro del conductor, de los conductores. Hay que medir bien también ahí. Esto se mide con micrómetro para medir el diámetro. Con el diámetro que sacamos la superficie. Entonces, al tener la sección ya podemos aplicar la fórmula. Y la longitud en metros. Esto lo medimos con 1 metro. Calibrado en el Instituto de París. Bien. Igual ahora ya no es más eso, ¿no? El parámetro, la barra de cobre, ya ahora es otro, ¿no? El metro patrón. Sí, el metro patrón. Desarrollo. En el transcurso de la medición se ensayaron 5 muestras en el puente y se midió con una cinta métrica su longitud y con un calibre o micrómetro su diámetro. En este año por ahí no teníamos micrómetro, pero después empezamos a tener micrómetro. A continuación, las muestras ensayadas. Entonces, este es el lío. Miren el laboratorio, emociónense un poco. Todavía está la mesa. Está la fuentecita de continuo ahí. El rectificador, claro, este es el rectificador, el trafito para tener los 2 bol, un seccionador de aire y alimentamos el puente y el variac. ¿Se emocionaron? Seguramente se le cayó un lagrimón. Y mi mochila. Entonces, acá tenemos medición de la muestra 1, este es un alambre es un conductor de aluminio, donde conectamos, se puede ver acá mejor cómo conectamos en los bornes de inyección de corriente y los cablecitos que están soldados y tomamos la medición de tensión. Esta es otra muestra, la muestra 2. La muestra 3, a ver si me equivoqué, y a ver si 5,5 está bien, 75. Cobre, sí. Sí. Muestra 4 de aluminio, y la muestra 5 también me parece que es de cobre. Muestra 5. Bueno, los valores que nos dieron fue el multiplicador, nos dio en 0,1. Temperatura la consideramos 20 grados. El A nos dio estos valores, 4, 8, 4, 40, 25. Y el B, 2,6, 2,5, 1,4, 0,25, 1,6. Esos son los parámetros del puente, ¿no? Por las dudas A y B. Esto es lo que nos dio cuando buscamos el equilibrio del galvanómetro, variando los valores. A ver si lo pongo acá para que vean las teclas. Claro, ahí tenés. Variando variando los selectores de la resistencia variable y el multiplicador. Entonces vamos variando esto y tenemos X, A y B. Cuando equilibraste el puente, ahí lees A y B. Claro. Quedó la Ahí línea. está. Bien.
Estoy escuchando una radio de Londres. Ahí está. Ahí tabla está. de valores. Tabla de valores para calcular. Entonces, las muestras, el valor de la resistencia en miliohm, X por A más B. El ρ. Eso es lo que sale del puente, Claudio, acordate. Sí, R, esto es lo que, R es lo que sale, estamos midiendo esto es en lo que el se puente. calcula. Claro. Después hay que calcular. Y ahí Esto hay que se calcula calcular con la fórmula empírica del puente. Esto Correcto. se calcula con la fórmula de ρ de resistividad, con los dimensionamientos de las muestras, y acá si ven alguna observación, lo dicen, y si no, callan. Y eso es, y ahí después redactar conclusiones. Eso es todo el trabajo práctico. Porque no se olviden que uno debería tener una coincidencia con el valor de resistividad de cada material, ¿no? Claro, esto lo tenemos acá. En el trabajo práctico, pero igual en la teoría lo tienen también, que vos se lo diste. Pero bueno, acá tenemos la resistividad, los ρ de cada material. Claro, porque uno podría decir, bueno, como una cosa para hacer después en el laboratorio, yo te doy un alambre de bronce, medí, decime qué material es sin que yo te diga que es bronce, ¿no? Claro. Determinar eso. Bueno, eso sería el trabajo práctico. Yo ahora después se lo estoy mandando. Y si continuamos con el trabajo práctico, mira, me estoy olvidando, que esta es la parte más linda de este trabajo práctico. Después hay otra parte, media pesada, que esto siempre lo hacemos a último momento. Este año es en septiembre, este trabajo práctico se hace en noviembre, casi. Entonces están todos re locos, re desesperados por todo. Bien. Y tenemos una parte de problemas. Acá hay un problema de ejemplo, materiales conductores, problemas. Problema 1 es un problema que es una muestra del problema, cómo se fue calculando, cómo se fue desarrollando. El problema es la Fíjense que ponemos, dale, hablalo vos, decilo vos, dale. Fíjense que tienen que ver ahí el análisis cuando cambia la temperatura de 20 a 75 grados, ¿no? ¿Qué pasa con cada material? Claro, es decir, disponemos de dos barras de transmisión, una de cobre duro y otra de aluminio duro, de sección rectangular. Por la forma de anclaje, un tramo de longitud 2 metros, está impedido de dilatarse. Calcular la dilatación lineal de cada barra, si estuviera libre al pasar de 20 a 75, la tensión mecánica de temperatura que se origina por el caso anterior al estar impedida de dilatarse. Entonces, acá está todo el ejemplo. Cuando decimos, perdón, Claudio, perdón. Sí, dale. Cuando decimos que está impedida de dilatarse, estamos diciendo que ese tramo de barra está sujetada por aisladores soporte de barra que son fijos, ¿no? En 2 puntos. O sea, no tengo soporte deslizante. Entonces quiero ver qué pasa ahí. Claro, eso lo vemos en la foto. ¿Para qué? Acá. Tenemos soportes. Ese pedazo de barra de la izquierda, fíjate ahí, esos dos, ese es, bueno, un banco de capacitores de media tensión. Ese tramito de ahí está agarrado en 2 aisladores soporte. No tengo ningún morseto deslizante ahí, están fijos. O sea, yo me tengo que asegurar que con lo que caliente o lo que circule de corriente no haya una dilatación que me descabece el aislador, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, tenemos todo el ejemplo, cómo se calcula, cómo se fue desarrollando el cálculo. Y después quedan unos problemas que los tienen que desarrollar ustedes para hacer, que es calcular la pérdida unitaria en watt por kilogramo del cobre, cuya conductividad porcentual es de problema 97%. No es cobre, acuérdense, no es cobre 100% de conductividad, con lo cual la resistividad va a ser mayor, con lo cual las pérdidas van a ser mayores, ¿no?
Después tenemos otro problemita que es problema 3, calcular las pérdidas por kilogramo del cobre cuya conductividad porcentual es del 100%, cuando está sometido a una densidad de corriente de 100 amperes sobre centímetros cuadrados. 150 amperes por centímetro cuadrado. 150, disculpe. Sí, disculpa. O sea, ¿qué ocurre con las pérdidas cuando aumento la densidad de corriente, ¿no? Que circula por ahí. Exactamente. Mucha corriente. Y 4 para una línea de transmisión de largo L y resistencia R, determinar la relación de secciones necesarias de peso empleando cobre con conductividad porcentual del 0,98 y aluminio con conductividad porcentual de 0,61. Relación de precio unitario. Perdón, ese 0,61 se refiere al aluminio contra el cobre, ¿no? Sí. Sí, eso está acá en el trabajo práctico. Acá. Equivalencia eléctrica entre el cobre y el aluminio. Y el 5 también. Es el último, me parece que es el último, ¿no? Sí. Y disponemos de el problema 5, disponemos de una bobina de alambre de cobre de diámetro de 5 milímetros y 5.000 metros de longitud. Y calcular A, B, C, D. Bueno, esto también nos tienen que hacer. Y lo tienen que entregar. Esto lo hacen en grupo. Lo hacen en los grupos que armaron. Thomson Kelvin, porque queremos medir resistencias muy pequeñas, acuérdense de eso. Vieron en medidas. No sé si eso después lo van a ver en medida los puentes de medición. Sí, después van a reforzar, pero ahora el concepto es ese, ¿no? Para valores muy pequeños de resistencias se usa el puente de Thomson Kelvin, por el recuerdo de Lord Kelvin, ¿no? Sí, yo acá había encontrado, yo acá tengo un libro que tiene el de resistividad a partir de medir resistencia en conductores. Que de estas curvas que habíamos visto en la clase pasada, de cada uno de los ejemplos del fabricante, ¿no? Como parámetros típicos de los materiales magnéticos. Eso siempre le vamos a preguntar. Las propiedades, ¿no?